Muy buenos días, gracias a todos por acompañarnos en la mañana de hoy, el 21 de abril. Tenemos un tema que consideramos se ajusta de alguna manera para alinear muchos eventos que han pasado en los últimos años. Hemos tenido una economía con un decrecimiento cercano al 20% hace 2 años, una reactivación importante que superó expectativas el año pasado, cercana a un 15%. Muchos participantes del sector financiero han dado su cuota aparte, la banca con moratorias, el gobierno con muchos incentivos, algunos que entendemos, otros que no. Pero ya estamos en un 2022 en donde vemos el tema de generación de empleo, acceso al crédito, y dentro de estas variables sentimos era oportuno incorporar un tema como el que tenemos el día de hoy, sobre la inclusión financiera en la economía panameña. Parte de esta reactivación de empleos se ha dado en el sector informal. Eso genera unos retos a nivel de estadísticas y unos retos para que este emprendedor accese al mercado financiero dentro de otros elementos importantes, seguridad social y beneficios sanitarios del país y demás. Y tenemos el gusto de contar con un amigo de este foro, Carlos García Martín. Carlos ha sido expositor en varias ocasiones y de larga data, siempre con información y datos que se apoyan en investigación. Sentimos que el tema va a ser de interés para todos los que de alguna manera liderizamos o formamos parte de empresas, formamos parte de esta economía, tenemos acceso al crédito, generamos empleo, y estas figuras que forman parte de nuestro equipo y del mercado, esa figura de inclusión es algo que de alguna manera nos impacta a todos. En nombre de AmCham, el Steering Committee del Comité de Finanzas, tu humilde servidor, le agradecemos tu tiempo y sin más le cedo la palabra a Carlos García Martín. Gracias nuevamente, Carlos, y la mesa y este foro está a tu disposición. Bueno, pues buenos días, y al contrario, lo primero agradeceros a vosotros la invitación, que siempre es un placer para mí estar en AmCham. Voy a compartir la pantalla y en cuanto se vea me decís si arranco. ¿Me avisáis si se ve? Sí, Carlos, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues como decías, esto parte, pongo un poco en contexto, parte de una petición que me hizo la superintendencia porque ellos querían profundizar un poco más en el tema de la inclusión financiera en Panamá, por una razón, y es que hay como, por decirlo de alguna forma, una contradicción entre las cifras macro que aparecen en muchos reportes, incluidos los del propio Fondo Monetario, las calificadoras y demás, sobre la inclusión financiera en Panamá como muy alta, medida normalmente, y por eso esta cierta contradicción, medida normalmente a través simplemente de una variable muy macro, que es el porcentaje de crédito sobre PIB. Entonces, Panamá aparece muy bien reflejado ahí, pero luego en ciertas encuestas que se manejaban, esta inclusión financiera de Panamá, en Panamá, no parecía tan elevada. Entonces, lo que me plantearon ellos es saber si les podría dar un apoyo para hacer algún índice de inclusión financiera de los hogares de Panamá, no hablamos a nivel de corporaciones, de los hogares de Panamá, que pudiera reflejar cómo está Panamá comparado con otros países. Es decir, el índice no estaría solo hecho para Panamá, estaría hecho para un grupo amplio de países, y ver realmente si esa inclusión financiera de los hogares panameños es alta o es baja cuando uno lo compara con otros. Entonces, como comentaba al principio, lo que hicimos fue no utilizar un solo dato, que es lo que comentaba antes que se hace muchas veces, de ese porcentaje de crédito sobre PIB, por una razón muy sencilla, y es que si tú agarras el porcentaje de crédito sobre PIB, simplemente estás también incluyendo el crédito de las corporaciones, y además tampoco sabes qué parte de esos créditos pertenecen o a la misma corporación o a los mismos hogares, es decir, que no estás distinguiendo realmente la cantidad de gente que está incluida financieramente. Con lo cual, nosotros, para intentar capturar las diferentes dimensiones de la inclusión financiera, lo que utilizamos son
las 9 variables estas que tenéis en la derecha de la pantalla. Es decir, por un lado, el porcentaje, siempre hablamos de adultos, que tienen cuenta en una institución financiera, el porcentaje de adultos que son propietarios de tarjeta de crédito, porcentaje que es propietario de tarjeta de débito, porcentaje que tiene ahorros en una institución financiera, es decir, no se trata solo de que tenga una cuenta, sino de que realmente esa cuenta esté activa, el porcentaje que tiene préstamos, el porcentaje de nuevo de gente que paga los servicios públicos, es decir, electricidad, gas, este tipo de cosas, a través de una institución financiera, el porcentaje de trabajadores que recibe sus salarios a través de una institución financiera y, por último, la cantidad de cajeros automáticos y la cantidad de sucursales que hay en el país, siempre en términos relativos. A partir de estas 9 variables hicimos 3 índices o 3 subíndices, que es lo que llamamos acceso, uso y disponibilidad, y al final llegamos a un índice global que sí que nos permite ya capturar esa inclusión financiera de los hogares en Panamá. En el fondo, y no me voy a extender en esto, pero en el fondo estas 9 variables, lo que se trata es de transformar estas 9 variables en un índice, en un solo índice sintético, y esto, para entendernos, como decía, en el fondo simplemente quiere decir una cosa, que es hacer una especie de promedio. El problema de hacer un promedio es que tú tienes que ponderar a priori los pesos, es decir, o bien haces un promedio simple o haces una ponderación, pero tú asignas los pesos, con lo cual estás introduciendo un componente de subjetividad. Por eso, lo que hice fue utilizar una técnica estadística, que insisto, no voy a entrar en detalles, pero una técnica estadística que existe, que lo que te permite es que el promedio ese lo hace la propia técnica. No asignas tú los promedios, sino que es la propia técnica la que te los asigna y lo hace maximizando la información distinta que tiene cada una de las variables que vas a utilizar. Es decir, que la información no sea reiterativa, sino que aproveche la información distinta que hay en cada una de estas variables respecto a las otras variables y descarta la información que se repite. Paso entonces ya simplemente para hacernos una idea de lo que va a salir al final, porque ya es inevitable que a partir de aquí el resultado sea ese, a las variables particulares. Entonces aquí tenéis varios ejemplos. Uno, el gráfico que está solo, es la cantidad de gente que tiene cuenta en una institución financiera en Panamá, comparado con promedios de distintos grupos según niveles de ingreso o América Latina como zona geográfica. Es decir, que en Panamá, digamos que el 45.8% de los adultos tiene una cuenta en una institución financiera. Pero si lo comparamos con el resto, ya nos damos cuenta que Panamá no sale bien en la foto, que el promedio es menor, ya no solo que respecto a los países de altos ingresos, tanto de la OCDE como no de la OCDE, sino respecto a los países de ingreso medio alto y respecto a América Latina. Si miramos la cantidad de gente que es propietaria de una tarjeta de crédito o de débito, la fotografía es similar. Panamá muy lejos de los países de altos ingresos, pero también lejos del promedio de América Latina y del promedio de los países de ingreso medio alto. Y esto ya en principio empezaba a sorprender porque Panamá, siendo un centro bancario y teniendo el nivel de ingreso per cápita que tiene, esperábamos que Panamá saliera mejor situado en estas variables. Si seguimos viendo variables, esto es ahorro en una institución financiera, préstamos, como decía, la gente que recibe salarios a través de una institución, el pago de servicios, y Panamá siempre, este es, digamos, el mensaje fundamental al ver las variables, siempre en todas estas variables, excepto en una que veremos ahora, en dos que veremos ahora, no sale bien en la foto, es decir, sale muy alejado de los países de altos ingresos, pero también inferior o por detrás del promedio de América Latina y de los países de ingresos medio alto. En las que sale Panamá muy bien, y de hecho solamente supera a Panamá a los países de altos ingresos, son en las variables físicas, es decir, en la cantidad de cajeros que hay en el país por habitante y en la cantidad de sucursales bancarias que hay en el país por habitante. Ahí Panamá sale bastante bien, pero en todas las demás, como decía antes, no es así. A partir de estas variables, como comentaba al principio, hicimos el índice, este índice sintético, y este es el resultado del índice. La gráfica en la derecha de la pantalla es el índice como tal, lo pusimos en base 100, donde 100 es el promedio de los países de altos ingresos de la OCDE, y Panamá el resultado es un 45%, es decir, que los hogares panameños, para entendernos, la inclusión financiera de los hogares panameños equivale a un 45%, ni siquiera la mitad de la inclusión financiera que existe en promedio en los países de altos ingresos de la OCDE.
Si lo comparamos con América Latina, el resultado es muy parecido con el promedio de América Latina, pero si lo comparamos con Chile y Uruguay, que siempre son los países más comparables a Panamá dentro de la región por nivel de desarrollo, vemos que tanto Chile como Uruguay tienen niveles de inclusión financiera bastante superiores, unos 20 puntos superiores a Panamá. La otra gráfica es la posición que ocupa Panamá en este ranking de 134 países, que son los para los cuales estimamos el índice. Y lo que nos está diciendo es que Panamá ocupa la posición 73 en el mundo, en el mundo este de 134 países. Es decir, está en un rango medio más o menos. Lo cual, de nuevo, sorprende dado el nivel de ingresos de Panamá, porque ya antes de la pandemia, y todos estos datos son de antes de la pandemia, para no contaminarlos y porque no hay disponibilidad de muchos de ellos para el mundo post-pandemia, pero antes de la pandemia Panamá estaba clasificado como un país de altos ingresos. Por lo tanto, sorprende que a nivel de ingresos sea un país o fuera un país de altos ingresos y, sin embargo, en términos de inclusión financiera esté en un rango medio y, de hecho, bastante más lejos en cuanto a posición de lo que ocupan Chile o Uruguay. Hicimos lo mismo porque todos los datos, como comentaba antes, son para 2017, que es el último año donde hay datos para todas las variables. Hicimos lo mismo para 2011 para ver un poco la evolución, es esta gráfica, y es verdad que Panamá había avanzado algo entre 2011 y 2017, pero también otros países habían progresado. De hecho, otros países habían progresado más que Panamá, la propia América Latina, el promedio había progresado más que Panamá. Y eso ayuda a entender por qué, si bien Panamá se había acercado a los países de altos ingresos de la OCDE, se había alejado de los otros países, porque, como decía, estos otros países habían avanzado todavía más que Panamá. Hicimos entonces otra cosa, que es calcular ese mismo índice, pero en vez de para el agregado de los países, por grupos sociales. Y lo primero que hicimos fue por género, es decir, calcular el índice de inclusión financiera para hombres y calcularlo para mujeres. Por ponerlo en términos relativos, que es lo que hay aquí, si miramos la gráfica de la derecha de la pantalla, es ese ratio hombres-mujeres, lo que está diciendo es que la inclusión financiera de las mujeres en Panamá es un 87.5% de la que tienen los hombres. Si nos fijamos en todos los grupos existe esta brecha de género, pero en Panamá esa brecha de género, aunque es menor que la que existe, o es muy parecida en realidad a la que existe en América Latina, es mayor que la que existe en los países de altos ingresos y mayor que en los países de ingreso medio alto. Lo hicimos también lo mismo por brecha de ingresos, es ese ratio 40-60 que pone ahí, es decir, el 40% más pobre frente al 60% más rico, y observamos que la inclusión financiera por esta brecha de ingresos también, esta brecha existe en todos los países, lógicamente, pero en Panamá es mayor ya no solo que en los países de altos ingresos, sino que en los países de ingreso medio alto e ingreso medio bajo. Aunque menor que la que existe en América Latina. E hicimos lo mismo por rural, no urbano, porque no hay datos para urbano, pero sí para el total del país, con lo cual es comparar lo que sale en el mundo rural con el promedio de cada uno de los países. De nuevo, esta brecha existe en todas partes, pero en Panamá es altísima, es decir, es bastante más alta incluso que la que se da en el promedio de América Latina y, por supuesto, que en los países de ingreso medio. Esto es lo mismo que acabo de comentar, solo que con una diferencia. Como dije al principio, el índice de inclusión financiera se compone en el fondo de 9 variables y hay algunas de estas variables que no hay datos por hombres, mujeres, 40-60, este tipo de cosas, y algunas otras variables es que en realidad no tienen ni siquiera sentido que lo hubiera, como es el caso de los cajeros automáticos o las sucursales, porque están a disposición de todo el mundo. Con lo cual, esto es eso mismo, pero solamente para aquellas variables en las que sí hay, todas las variables sí tienen datos por hombre, mujer, 40-60, rural, etcétera, etcétera. Y lo que vemos es de nuevo igual. Existe una brecha, solo que la brecha, una vez que quitamos esas variables para las que no hay datos diferenciados, es todavía bastante más alta y Panamá de nuevo sale con unas brechas superiores, incluso en el caso de género, que el promedio de América Latina, que el promedio de los países de altos ingresos, ingresos medianos, etcétera.
A partir de aquí, entonces, y con unos datos que nos proporcionó la superintendencia, no coinciden exactamente las variables, porque la superintendencia no tiene exactamente las mismas, pero bueno, es relativamente parecido. Intentamos calcular este índice, pero para las provincias de Panamá. Y de nuevo, lo que encontramos es que, y esto ayuda a entender también el por qué esa baja inclusión financiera en el país, es que existen unas diferencias enormes entre las provincias de Panamá. Es decir, si nos fijamos en el valor del índice, que es sobre base 100, 85.5, en la provincia de Panamá, lo comparamos con el resto y vemos que las diferencias son muy grandes, que el resto de provincias tiene índices de inclusión financiera mucho menor. De hecho, y esa es la tabla de abajo, sin entrar en detalles, pero lo que está diciendo la tabla de abajo es que las diferencias de inclusión financiera que existen entre los habitantes de las provincias de Panamá, esas diferencias son mayores que las que existen entre los habitantes de los diferentes países del mundo. Es decir, el mundo, por decirlo de alguna forma, es más parecido en términos de inclusión financiera, los países entre sí, que las provincias de Panamá entre sí. Estas grandes brechas territoriales, de nuevo, ayudan a entender el porqué, el resultado final. El siguiente paso, lógicamente, fue entonces intentar entender por qué se da esa inclusión financiera inferior a lo que esperábamos a priori, como comentaba, dado el nivel de desarrollo del país. Intentamos por diversos medios y demás averiguar cuáles eran estos determinantes, estas razones que explican el porqué, y lo que encontramos fue que básicamente son las variables que tenéis aquí. Es decir, que lógicamente el nivel de PIB per cápita de un país explica bastante de su posición en la inclusión financiera, pero también la cantidad de empleo agrícola, también la distribución del ingreso, también la equidad de género, y aquí equidad de género significa básicamente en el mercado de trabajo, y la calidad institucional de los países. Es decir, que cuanto mayor es la calidad institucional de los países, hay una correspondencia también con la inclusión financiera. La gráfica lo que está recogiendo es algo relativamente sencillo, pero muy ilustrativo, que es cómo Panamá iría avanzando posiciones a medida que tuviera el valor en estas variables que tienen los países de ingreso alto de la OCDE. Es decir, que la posición en el índice, como comentaba antes, de Panamá es la 73 del mundo, pero si tuviera los índices de equidad de género de los países de ingreso alto, avanzaría 2 posiciones. Si tuviera el empleo en el sector agrario de los países de la OCDE, avanzaría en otras 2 posiciones. Si tuviera la desigualdad de ingreso de los países de la OCDE, avanzaría en 4, y la calidad institucional de estos países avanzaría en 9. Y si tuviera todas exactamente los valores que tienen los países de la OCDE, pero el PIB per cápita de Panamá, manteniendo el PIB per cápita de Panamá que realmente tiene, Panamá avanzaría 42 posiciones. Ese número es mayor que la suma de todos los demás a nivel individual. Lo que está diciendo, y es algo bastante lógico, es que estos determinantes de la inclusión financiera se refuerzan entre sí. Es decir, que lo que vas a conseguir mejorando la equidad de género, ese impacto es mayor si además logras una distribución del ingreso más equitativa o una calidad institucional superior. En el fondo, lo que nos está diciendo esto es que los relativamente malos resultados de Panamá en temas de inclusión financiera están muy vinculados a estos desafíos estructurales que todos conocemos que tiene el país, y de hecho ahora veremos algún otro, incluido ese tema territorial que comentaba antes. Por desgracia, no pudimos analizar para todos los países el tema territorial porque son relativamente pocos los países que tienen datos sobre los desequilibrios territoriales. Panamá sí los tiene, pero muchos otros del mundo no los tienen y por lo tanto era imposible meterlos en esta ecuación. Pero, como señalaba, son estos factores estructurales los que ayudan a entender de forma clara el por qué esa baja inclusión financiera. Es decir, que pese a que Panamá sea un centro bancario reconocido a nivel mundial, tiene este desafío de inclusión financiera porque tiene desafíos estructurales que todos conocemos y importantes. Hicimos lo mismo para intentar averiguar de qué dependía la brecha de género, el por qué la inclusión financiera de las mujeres en Panamá es inferior a la de los hombres, y además esa brecha en Panamá es mayor que en otros países. Y lo que encontramos es que los determinantes fundamentales que ayudaban a entender era, de nuevo, un índice que construimos de igualdad de género, que básicamente es mercado laboral. El tema educativo, y el tema educativo lo que está midiendo es el nivel educativo de las mujeres respecto de los hombres, y por lo tanto que exista una brecha
en educación en Panamá entre hombres y mujeres también impacta en que exista esa brecha en inclusión financiera. Y de nuevo la desigualdad que explica también el porqué esa baja inclusión financiera. La gráfica está recogiendo exactamente lo mismo que comentaba antes, es decir, cómo Panamá iría avanzando posiciones si tuviera los valores de las variables correspondientes que tienen los países de altos ingresos de la OCDE. Y si tuviera todos, menos el PIB per cápita, manteniendo el PIB per cápita de Panamá, Panamá mejoraría en esta brecha de género 38 posiciones, lo cual evidentemente es mucho. Esto fue lo que hicimos al principio para la superintendencia, lo que nos pidió apoyo, y una vez hecho nos solicitaron si podíamos dar un paso siguiente, que es hacer lo mismo, pero desde el punto de vista de la inclusión financiera digital, es verdad, es decir, cómo está en términos de digitalización. Y aquí, aunque al final decidimos llamarlo inclusión financiera digital, pero es importante mencionar que en realidad recoge dos conceptos distintos. Uno es la gente que utiliza los medios digitales, pero ya está incluida financieramente, es decir, gente que tiene cuenta bancaria o préstamos, este tipo de cosas, y utiliza los medios digitales que le proporcionan todo eso para su uso. Y otro es la gente que se ha incluido o ha alcanzado la inclusión financiera o gracias a los medios digitales. Con lo cual, en el fondo, estamos mezclando ese doble concepto cuando hablamos de la digitalización de la inclusión financiera. El procedimiento, la estrategia fue la misma, es decir, construir un índice con la misma técnica, en este caso compuesto a partir de 5 variables. La gente que hace pagos digitales, la gente que paga facturas por Internet, la gente que efectúa compras por Internet, la gente que hace pago de servicios básicos, electricidad, agua, todo esto mediante el celular, y el acceso de gente que hace a su cuenta en una institución financiera mediante celular o Internet. Y añadimos otra variable, y por eso en realidad hicimos 2 índices, que es la billetera electrónica, la gente que tiene billetera electrónica. Separamos y hicimos 2 índices porque hay muchos menos datos para billetera electrónica que para el resto de variables. Básicamente los países que no tienen datos de billetera electrónica son los países de altos ingresos, por la sencilla razón de que la billetera electrónica no tiene mucho sentido en estos países. Es decir, la mayoría de su población ya tiene una cuenta en una institución financiera normal y por lo tanto no tiene ninguna necesidad de una billetera electrónica. Pero en el resto de países sí suele haber datos y para Panamá hay datos y por eso construimos los 2 índices por separado. Como antes, es decir, estos son algunos resultados de las variables como tal. Y de nuevo lo que observamos es que Panamá tiene resultados menores o inferiores a lo que uno esperaba al principio cuando lo compara con el promedio de América Latina, países de altos ingresos, países de ingreso medio, etc. En este caso son pagos digitales, pagos de facturas mediante Internet. Si lo miramos en acceso a una cuenta mediante celular o Internet, también los resultados son malos, las compras por Internet son malos y de hecho sorprende porque son incluso peores que la inclusión financiera estándar. Es decir, la vía digital, Panamá sale todavía peor que en la vía estándar. Estos son de nuevo otras 2 variables, la que comentaba antes del pago de servicios básicos y la última, para este subíndice más pequeño, para una muestra más reducida de países, de billetera electrónica. Y de nuevo Panamá aparece en muchos casos como el último, de hecho, de los diferentes grupos. Estos son los 2 índices. El primero, el que está arriba, es el índice sin billetera electrónica, es decir, para una muestra mucho mayor de países, y Panamá sale el último de los grupos, es decir, tendría, para entendernos, como un 17% de inclusión financiera digital de la que tienen los países en promedio de la OCDE. Si lo comparamos con Chile y Uruguay, siempre, repito, los países más comparables, Panamá está muy lejos de estos 2 países. Si lo miramos en el índice, ya sí, con billetera electrónica, aquí, como decía, no hay países de la OCDE, con lo cual está referenciado a los países de ingreso medio alto. Panamá aparece de nuevo el último, muy lejos de Chile. Para Uruguay no hay datos, porque tampoco ahí tiene mucho sentido la billetera electrónica y no hay datos, pero para Chile sí, y está muy lejos de Chile. En la otra gráfica es la posición de Panamá. De nuevo, Panamá está en una posición
en este caso ya no media, está en la parte baja de la tabla, es decir, es el país 110 de 144 países del mundo. Panamá ocupa la posición número 110, está en ese rango inferior en el índice sin billetera electrónica y en el índice con billetera electrónica también en ese tercio inferior y de nuevo bastante alejados de lo que son Chile y Uruguay. Hicimos de nuevo lo mismo, lo que comentaba antes, por grupos sociales, es decir, para ver las brechas de género, de ingreso, rural y en este caso también de estudios. Nos encontramos de nuevo que estas brechas existen en todos los países, pero que en Panamá todavía son mayores que en esos otros países. De hecho, Panamá, en términos de brechas de inclusión financiera digital, es el último de los grupos, es decir, está incluso por debajo de los países de bajos ingresos del mundo, tanto en la brecha de género, como en la brecha de ingresos, como en la educativa, como en la rural. Esto, de hecho, es la posición de Panamá en esas diferentes brechas. Si miramos la rural, es donde ocupa la peor posición de todos. De 144 países, Panamá es el número 138, es decir, está prácticamente de los últimos. En los otros los resultados no son tan malos, pero son bastante malos y, como decía, bastante peores de lo que uno esperaba a priori. Y lo que hicimos, y ya voy concluyendo, es de nuevo lo mismo, es decir, intentar averiguar por qué en Panamá, si la inclusión financiera normal es baja, ¿por qué la inclusión financiera digital es todavía más baja? Y los factores explicativos que encontramos son los sospechosos habituales de siempre, es decir, la distribución del ingreso, el tema de igualdad de género, que repito, es básicamente en el mercado laboral, el tema educativo, es decir, que el nivel promedio educativo de los países influye mucho en la inclusión financiera vía digital, el desarrollo de las industrias fintech y, de nuevo, el empleo en el sector agrario. Y todos estos tienen, sin entrar en detalles, pero todas estas variables tienen una razón de ser. La gráfica o la lectura de la gráfica es la misma de antes, es decir, cómo Panamá iría avanzando posiciones si en cada uno de estas variables tuviera los valores que tienen los países de la OCDE. Vemos que en el caso agrícola avanzaría 13 posiciones, en el de equidad de género 21, educación 26, igualdad o desigualdad de ingresos 49, desarrollo de las industrias fintech 54. De hecho, es a nivel individual la variable más relevante, digamos, o que tendría mayor impacto, y todas ellas, Panamá avanzaría 83 posiciones, lo cual lógicamente es una barbaridad. Esto es simplemente comentar un pequeño paréntesis para el tema del desarrollo de las industrias fintech. También construimos otro índice a partir de una fuente externa que tiene datos, pero los tiene para las ciudades de los países, no los tiene tanto para los países. Entonces, a partir de los datos de las principales ciudades de cada país, hicimos datos para los países. Y esta es la posición de Panamá, de nuevo, en el desarrollo de industrias fintech, que es el último, o sea, incluso peor que los países de ingreso bajo. De hecho, si miramos la ciudad, como decía, porque es un índice en realidad, se construye a partir de índice para ciudades, la ciudad de Panamá ocupa la posición 239 de 264 ciudades del mundo para los que hay datos del desarrollo de las industrias fintech. Y estas 264 ciudades no son todas de países de altos ingresos, hay de todo, hay de países de ingreso alto, bajo, medio alto, hay de todo tipo y de todo tipo a nivel geográfico también. Con lo cual, lógicamente, si la ciudad de Panamá, cuando uno lo compara con otras ciudades del mundo, ocupa una posición muy, muy baja, pues lógicamente, una vez que uno construye el índice para el país, el resultado es el mismo. Hicimos de nuevo lo mismo, intentar averiguar cuáles eran los factores explicativos para el porqué de estas brechas de género en inclusión financiera digital. Esto es para el caso de la brecha de género, y lo que encontramos es que esos factores explicativos, en este caso las industrias fintech no es significativa, está ahí, pero estadísticamente no se puede considerar que tenga ningún impacto. Lo importante aquí, como decía, es la igualdad de género en el mercado laboral. La ratio de educación, y la ratio de educación lo que quiere decir aquí es el nivel educativo de las mujeres de un país respecto al nivel educativo de los hombres de un país, es decir, la brecha que existe en el propio nivel educativo. Y esto ayuda a entender también el porqué de la brecha de género en el ámbito de la inclusión financiera digital. Y si sumáramos las dos en este caso, pues tendríamos Panamá avanzando 21 posiciones, ¿no?
Hicimos lo mismo para la brecha de ingresos y, de nuevo, los sospechosos habituales, el tema del nivel educativo de los países, el desarrollo de las industrias fintech, aquí sí es importante, y esto hay países del mundo, hay unos muy conocidos, son en África, pero aquí en América Latina tenemos el caso de Paraguay también o de Bolivia, donde a través de este desarrollo de las industrias fintech ha sido posible la inclusión financiera de grupos de población de ingresos bajos y sobre todo de ingresos bajos del mundo rural. Y de nuevo la gráfica es cómo Panamá iría avanzando posiciones en el índice si tuviera los niveles de ingreso que tienen los países de ingreso alto de la OCDE. Esto es lo mismo para la brecha educativa, es decir, la diferencia de inclusión financiera digital entre los ciudadanos que solo tienen como máximo educación primaria y los que tienen como mínimo educación secundaria. Y los factores determinantes son el nivel educativo de la población, pero además cruzado con el nivel de desarrollo de las industrias fintech, lo cual lo que te está diciendo en el fondo es que el impacto que tiene en un país el nivel educativo de estas industrias fintech, el impacto que tiene el desarrollo de las industrias fintech está a su vez condicionado por el nivel educativo promedio que existe en el país. Cuanto mayor es ese nivel educativo promedio, mayor es el impacto que tendrá el desarrollo de las industrias fintech. Y esto es lo mismo para esta brecha que comentaba antes del mundo rural. De nuevo, los sospechosos habituales. El tema educativo, el tema de distribución de ingresos y el tema del desarrollo de las industrias fintech y, de hecho, de nuevo, como sucedía antes, cruzado. Es decir, que cuanto mayor es el nivel educativo de la población, en este caso en el mundo rural, mayor es el impacto que tiene el desarrollo, a su vez, de estas industrias fintech. Y ya con esto termino. Simplemente hacer algunas reflexiones sobre el tema de la inclusión financiera general. Como decía, sorprenden los resultados que aparecen en Panamá, que son menores de lo que cabría esperar de un país con el nivel de ingresos per cápita que tiene Panamá y que además es un centro bancario. Básicamente, los factores que ayudan a entender el porqué de ese resultado son estos desafíos estructurales que todos conocemos y que tiene el país, de brechas de género, desigualdad de ingresos, los desequilibrios territoriales, la calidad institucional, etcétera. Si Panamá consiguiera, a medida que consiga avances, aunque se han hecho avances, pero todos sabemos también que todavía queda camino por recorrer, a medida que Panamá siga recorriendo ese camino y cerrando esas brechas que existen en estos determinantes, entonces muy probablemente se irá mejorando también en el tema de la inclusión financiera. Si nos fijamos en la inclusión financiera digital, que es algo, digamos, un poco más complejo, porque aquí entramos también en temas regulatorios y este tipo de cosas, como comentaba antes, al final Panamá sale en la foto incluso peor que en el tema de la inclusión financiera estándar. Los determinantes son los mismos de antes, todos estos temas de desigualdad de ingresos, brechas de género, etcétera, a los que hay que sumar el tema del nivel educativo promedio de los diferentes países y el propio desarrollo de las industrias fintech, que además a su vez ayudan a entender algunas de las brechas que existen en la inclusión financiera digital. No la de género, pero sí es importante en el tema de la brecha que existe en inclusión financiera digital, de ingresos, de nivel educativo de la población según su nivel educativo y el sesgo en contra, claro, que existe en el mundo rural. Como comentaba antes, cuando uno mira la inclusión financiera digital de los países, lo que está claro es que no hay un estándar para todos, es decir, diferentes países o diferentes regiones del mundo han seguido enfoques distintos para este desarrollo de las industrias fintech, lo cual es lógico porque su situación de partida y sus necesidades para complementar la inclusión financiera vía tradicional son distintas. Es decir, si uno mira a los países de la OCDE, en este caso, digitalización lo que ha significado básicamente es de los servicios tradicionales, es decir, de población que ya estaba bajo la inclusión financiera, facilitarle el uso de esa vía digital, pero no significa nueva inclusión financiera. Si uno mira algunos de los países de Europa del Este, como los ejemplos que pone ahí, básicamente o fundamentalmente ha sido la estrategia que han seguido es el impulso a la banca digital, que es distinto a lo de los países más ricos de la OCDE. Un caso muy importante aquí que conocemos todos es el caso de la billetera electrónica en África, lo cual también es lógico porque en África la inclusión financiera era bajísima, bajísima.
sobre todo en determinadas zonas rurales, y la billetera electrónica es lo que podía mantener el impulso. Pero esa billetera electrónica en otros países, como decía, de ingresos más altos, no tenía mucho sentido y no ha sido ningún factor de inclusión financiera. En algunos países, en el caso de China es muy claro, que son muy duales, es decir, y Panamá le pasa un poco igual, es decir, donde las diferencias territoriales son muy grandes y las diferencias de población por niveles de ingresos son muy grandes, han seguido modelos más duales, es decir, para determinada población, para determinadas zonas geográficas, una estrategia, para otras zonas geográficas, otras estrategias diferentes, ¿no? Lo que sí es importante, y es algo que me gusta insistir siempre en el tema de las industrias fintech, es que es importante que se desarrollen de forma ordenada, porque además hemos visto 1000 ejemplos de que si no se hace así, hay unos riesgos altos. Riesgos sobre la estabilidad financiera de los países, riesgos sobre competencia desleal con los sistemas financieros tradicionales o con las entidades tradicionales de los sistemas financieros. Hay un riesgo, y en el caso de Panamá es importante por el tema de Gafi y demás, de evasión y fuga de capitales. Hay un riesgo de falta de respeto a la privacidad de los ciudadanos. Hay un tema de interoperabilidad muy importante también que conviene tener en cuenta. Y con esto termino ya y quedo a disposición de cualquier pregunta, comentario o cuestión que queráis realizar. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. No, Carlos, al contrario, muchas gracias y tú siempre tan intuitivo y en realidad es un tema que nos deja pensando, ¿no? Varias reflexiones. Yo quisiera iniciar y hacer alguna referencia en pandemia, en el caso de Chile, que lo conozco por tener socios y una oficina en Chile. En Panamá se creó la beca digital, que con la cédula, y fue un proyecto muy bien implementado en corto tiempo y muy valioso. Pero en el caso de Chile, el modelo fue similar, pero en Chile resulta que todo ciudadano chileno tiene una cuenta en el Banco de Chile. La cuenta es su número de identificación, llámese cédula. Así que cuando el gobierno decidió dar apoyos económicos a la población, lo hizo a través de esa metodología. Ahora, Chile es un país que tiene un modelo monetario distinto al de Panamá. El modelo de Panamá monetario es sui generis, que nos ha dado unas fortalezas importantes en el tiempo como centro financiero, antes internacional, ahora regional, y mantiene una vigencia importante. No sé si en esta investigación, Carlos, en esa realidad, esa fortaleza que proyecta el sistema, al mismo tiempo nos presenta retos, porque en otros países tener una cuenta bancaria es un derecho. En Panamá no tanto así, por todo el modelo que tenemos, y más que criticarlo, es una realidad que tiene sus beneficios y presenta esos retos. ¿Alguna apreciación sobre esa realidad para matizar un poquito la estadística que reflejaste, que ciertamente es tanto distinta a lo que la percepción común pudiese tener? Sí, un par de ellas. Si recordáis, al principio de la presentación comentaba que es importante a la hora de hacer un índice de este tipo tener en cuenta múltiples dimensiones de lo que significa inclusión financiera. Y en ese caso, de hecho, hay dos de las que comentas. Una que es tener una cuenta, pero otra es usar esa cuenta. Porque ocurre en muchos países donde, no sé en el caso de Chile, creo, el caso de Chile es distinto por el nivel de desarrollo del país, pero en otros donde se han hecho estrategias parecidas, sí, al final la gente tenía la cuenta, pero la cuenta no se usaba para nada. Entonces, por eso digo que es importante tener en cuenta también esa doble dimensión de si la cuenta se usa o no se usa. Dicho esto, un caso muy interesante y de fuera de las regiones, y de hecho aparece clarísimamente en las estadísticas y en cualquier análisis, es Mongolia. Porque en Mongolia el gobierno hizo algo parecido, es decir, no tan radical como lo de Chile, de tener todo el mundo una cuenta, pero lo que sí hizo es centralizar mucho los pagos del gobierno, de subsidios a los hogares, pagos de la caja del seguro de allá, todo este tipo de cosas, a través de cuentas bancarias. Desde hace muchos años, es decir, solamente se puede pagar a través de cuentas bancarias. Y entonces ahí sí le estabas obligando a la gente o incitando a la gente a utilizar el sistema bancario formal para poder acceder a esos pagos realizados por el gobierno. Con esto lo que quiero decir es que el papel que puede jugar un gobierno para favorecer la inclusión financiera, dado que al final está
distribuyendo pagos a muchísimos ciudadanos por distintas vías, ya sean los salarios o múltiples cosas, sí que es un papel que se puede desempeñar y puede ser importante. De hecho, un dato que a mí me llama muchísimo la atención en Panamá es el bajo porcentaje de gente que paga los servicios públicos a través de los bancos. Es bajísimo y es sorprendente. Entonces, ese tipo de cosas sí pueden, desde mi punto de vista, ayudar. Entonces, en el caso de Chile, como decías, no lo conozco muy en profundidad. Yo creo que al final, como decía, al final la estrategia depende de cada país, ¿no? Entonces, en países con el nivel de desarrollo que tiene Chile y tal, pues quizá no sea tan importante porque ya tienes gente, mucha gente que ya con inclusión financiera, pero a lo mejor sí, y eso quizá es extrapolable a Panamá para determinadas zonas de Chile, porque Chile también tiene desequilibrios territoriales importantes. Entonces, a lo mejor para las zonas urbanas, clases medias, es irrelevante, pero para determinadas zonas sí. Sí. Tenemos una pregunta y tiene que ver con el tema fintech. Y eso ha estado en la mesa ya de cierto tiempo. De hecho, en la directiva de la superintendencia, hace unos años se sumó a un director que tiene experiencia en eso. Así que creo que fue un avance importante de un modelo bancario que es sumamente tradicional y la banca mundial está evolucionando. Así que el tema de FICT es importante, está en la mesa hace un tiempo y nos preguntan, tiene que ver con el tema tributario. Si tú, me imagino y como lo interpreto, si aperturas esa línea de negocio entre FinTech, cómo el Estado puede generar ingresos, cómo puede generar tributos. Creo que el ángulo es el tema de FinTech y cómo eso impacta la economía, porque el tributo es un ingreso al Estado. Lo entiendo de esa manera, Carlos, y te lo comparto a ver cómo lo elaboras. Mira, yo que más que generar tributos, o sea, es verdad que si tú, de manera muy indirecta y a mediano o largo plazo, obviamente, es decir, si consigues mayor inclusión financiera de la población y demás, pues al final eso favorece, y hay múltiples estudios, ¿no? De que favorece el desarrollo de los países, el crecimiento, la formalización, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a través del propio crecimiento de ingresos de los ciudadanos, pues lógicamente acaban pagando impuestos y por lo tanto vas a aumentar. Pero yo más que eso, quiero decir que creo que es un efecto a largo plazo y más indirecto y tal. Lo que sí, el desarrollo de las industrias fintech puede ser importante, no tanto para generar ingresos de esa manera directa, vía los tributos tradicionales, sino para generar información para la propia DGI. Es decir, porque al fin se trata de pagos que se hacen, o muchos pagos. En el caso de Paraguay, por ejemplo, como decía, es muy interesante, de muchos pagos que se hacen de manera informal, por medios informales, por canales informales, los estás formalizando. Y eso proporciona una información muy rica para la DGI, para todo tipo de cruce de datos y, por lo tanto, de mayor eficiencia de la propia administración tributaria. Sí, gracias. Carlos, regresando a la línea económica, el tema de empleo informal. En Panamá ese índice ha aumentado de manera importante, y más aún cuando después de la pandemia, cuando si bien es cierto se han reactivado empleos, obviamente todavía no ha retomado el ritmo prepandemia y el factor emprendimiento está ganando vigencia, entendiendo y por ánimo de tener al foro en la misma línea. Un empleo informal puede ser un emprendedor que tiene su negocio, pero no paga seguridad social, no tiene pensión y ciertamente probablemente no tributa o paga impuesto de valor agregado o ITBMS, como se conoce en Panamá. El componente de informalidad, ¿cómo puede incidir en las métricas que hemos visto y nos ha presentado en la mañana de hoy? Indudablemente influye, es decir, lógicamente la informalidad acaba afectando. Lo que pasa es que, curiosamente, es una variable que la contrastamos mucho para ver hasta qué punto era capaz de explicar esto. Y la verdad es que el poder explicativo de la informalidad no era muy relevante. Probablemente porque ya te lo está capturando el tema del PIB per cápita, es decir, dado que ya hay una relación muy estrecha entre el PIB per cápita y la informalidad, probablemente ya lo estás capturando ahí. Pero dicho esto, es verdad que en Panamá la informalidad ha aumentado con la pandemia, pero esto ha ocurrido en todos los países. Es decir, y en Panamá la informalidad era relativamente baja cuando uno lo compara con el resto de países de la región, excepto algunos casos o con otras regiones del mundo, con países de ingresos más bajos, y sin embargo en inclusión financiera Panamá sale peor, teniendo menos informalidad que esos países. O sea, quiere decir que puede ser un factor relevante, pero no parece que sea tan importante ni ayude a entender mucho del porqué de los resultados de inclusión financiera.
Entendido. Me llega aquí por WhatsApp y a lo mejor asocian el tema de fintech con Bitcoin. No sé si en el estudio incorporó El Salvador. Sabemos que El Salvador ha tenido iniciativas como Estado incorporando el Bitcoin como medio de pago, como legal tender en la economía. ¿Cómo se puede interpretar que el tema de cyber currency o Bitcoin, en el caso de El Salvador o en otro modelo, si el fintech evoluciona en una economía, si evolucionara acá, eso implicaría incorporar estas cyber currencies o fintech? Creo que es un poquito más de eso, ¿no? ¿Qué apreciación nos pudieras dar? Sí, no, vamos a ver, como tal, independientemente no está, porque es que son temas distintos. Es decir, cuando hablamos de inclusión financiera y el tema y las industrias fintech, no son las monedas digitales. Es decir, es incluso, y como comentaba, por ejemplo, en el caso de Europa del Este es muy ilustrativo de esto, ¿no? Son bancos tradicionales, los bancos que ya existían, pero que lo que han promovido es el acceso vía digital para llegar a más gente que no tenía, o no, por lo menos no tenía la comodidad del acceso a las sucursales físicas, este tipo de cosas, pero son los servicios de siempre. O sea, son al final préstamos, depósitos, este tipo de cosas. No hablamos de monedas digitales ni nada. En otros países, como comentaba Paraguay o en otros países de otras regiones, es el gente que no tiene, o bien porque sus ingresos son relativamente bajos y esa clientela no es muy rentable para la banca tradicional, porque además viven en zonas alejadas, rurales, y por lo tanto tener una presencia física es muy caro, es el acceso de nuevo a los servicios de siempre, es decir, a poder hacer transferencias, poder hacer depósitos, este tipo de cosas, pero no en bitcoins ni nada de esto. Estamos hablando de las monedas normales y corrientes de los países. De hecho, ese yo creo que es una dimensión completamente distinta y además si nos fijamos en la gente que se mueve en el mundo de los bitcoins, no es gente que esté excluida financieramente. Es decir, hablamos de población urbana, de ingresos relativamente altos, es decir, no es una gente que tenga problemas de inclusión financiera, la que se mueve en ese mundo. Sí, mira, yo si quieres para ir wrapping up y respetando el tiempo de los miembros del foro y ciertamente tu tiempo, voy a aprovechar que tenemos a tu persona que domina el escenario económico, tu apreciación de cómo inicia el 2022, no solamente en el entorno regional y global, sino en Panamá, y cómo sientes que algunas proyecciones iniciales del 2022 pudieran ser sujetas a revisión en el segundo semestre. Llevamos 2 días con el Banco Mundial haciendo ajustes a su proyección de crecimiento. Esta mañana le eché gasolina a mi carro y obviamente lo que me costaba llenar el tanque a finales de año, la cifra es casi el doble al día de hoy. Así que es una realidad que no estamos viendo en las pantallas, es una realidad que estamos viendo en nuestro diario vivir. ¿Algún comentario y daría eso como wrap up de la sesión para dejar un toque de tema económico a los miembros del comité y de la audiencia? Sí, mira, voy a hacer un par de comentarios aislándome del tema de Ucrania. Luego ya comentamos lo de Ucrania si queréis, pero aislándome del tema de Ucrania. Dos comentarios generales. O sea, yo creo que para entender, tanto en Panamá como en otros países, hay dos cosas importantes para entender no ya lo que está pasando, sino las cifras que vemos. Y es que las mediciones y hacer estadísticas en la época de la pandemia siempre es complejo, pero en la época de la pandemia fue mucho más complejo, en todos los países. Esto significa que en casi todos los países está habiendo revisiones, no de la proyección, sino del pasado. Es decir, de las cifras que se publicaron se vuelven a revisar. De hecho, el MEF aquí en Panamá hace unos días hizo la revisión de déficit público y aumentó 1 punto respecto a la que sacaron originalmente, porque, repito, es muy complejo en mitad de una pandemia y con todo esto hacer las propias estadísticas, insisto, no las proyecciones. Todo eso además condiciona mucho condicionado mucho por las fortísimas caídas, fuertes rebotes. Entonces, cuando vemos muchas veces los cambios, significa simplemente que si tú, me pongo como ejemplo, no quiero decir que vaya a pasar, ni siquiera voy a hablar de Panamá, un país inventado. Si le damos que en 2021 cayó un 20%, por decir, no, perdón, en 2020 cayó un 20%, y le damos después que en 2021 como resultado final ya aumentó un 10%,
pero de repente nos dimos cuenta que la estadística de 2020 estaba mal calculada y en realidad cayó un 15, pues entonces vamos a bajar obligatoriamente la de 2021 también. Y lo que no podemos pensar es, no, las proyecciones ya no son tan buenas ahora, no, es que es una corrección sobre la corrección. Pero no es que haya cambiado la expectativa, sino que cuando en un momento de tantas caídas, rebotes y tal, yo creo que hasta que no pasen unos años no sabremos las cifras definitivas en ningún lado. Y porque están permanentemente revisándose porque es muy complicado. Las estadísticas se hicieron con mucha menos información de la que se hacen habitualmente en todos los países, insisto. Entonces, esto es, yo creo, importante tenerlo en cuenta. Dos, o el segundo comentario general que quería hacer es que, y esto lo estamos viendo en todos los países, y ya si queréis me centro un poco en Panamá, por supuesto también, es que en cualquier caso la recuperación es muy dual. Muy dual. Si miramos los diferentes sectores, y esto también lo conocemos todos, una cosa es lo que veamos de crecimiento del PIB, la cifra general y demás, pero luego nos miramos diferentes sectores y si lo comparamos con 2019, el mundo prepandemia, comparamos los resultados de 2021, que son los últimos que conocemos reales, y vemos que hay sectores que están ya mejor que en 2021. Por supuesto, no, la minería, obviamente, pero no solo la minería. O sea, nos fijamos en el tema del sector primario y también está mejor ya que en 2021. Parte de la logística mejor que en 2019. Parte del comercio mejor que en 2019. Sin embargo, nos fijamos en otros y están muy alejados todavía de 2019. Por supuesto, la construcción, por supuesto, parte del comercio, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el turismo, restaurantes, hoteles, todo este tipo de cosas. Entonces, es una recuperación absolutamente dual. Entonces, entiendo, y esto pasa mucho y pasa en todos los países, que gente o la gente que ve su perspectiva piense, no, las cifras en realidad no son correctas porque mi situación es mucho peor. O gente por el tema del desempleo. Pero en parte es por eso, porque, como decía, la recuperación es absolutamente dual. De hecho, una cosa interesante, si miráis en 2021, con las últimas cifras conocidas, el PIB de Panamá, si no recuerdo mal, todavía era un 5.5 inferior al de 2019. Pero si quitamos la mina, el efecto de la mina de cobre y el efecto del impulso de la producción del propio gobierno, es decir, si hablamos del sector privado que no es minero, me parece, si no recuerdo mal, que todavía estaba un 12% por debajo. Es decir, la diferencia es muy grande, muy grande. Y entonces por eso digo que es una recuperación muy dual, que no es homogénea y que esto pasa en todas partes. De cara al futuro, evidentemente la guerra de Ucrania va a afectar. Yo creo que el impacto en Panamá no será tan grande como va a ser en otros países, sigue teniendo una dinámica positiva por estos nuevos sectores, todavía es un país que está en reactivación, porque no nos olvidemos que el primer trimestre de 2021 todavía era una economía cerrada. Entonces, ese impulso todavía se va a mantener, a diferencia de otros países. Dicho esto, lógicamente, todo el aumento de precios de combustibles va a impactar, como en todas partes, y el tema de los insumos agrarios. Eso es otro tema importante, al canal algo le va a afectar, pero yo creo que no tanto, aunque, de nuevo, la incertidumbre aquí es enorme y en función de cómo se desarrolle la propia invasión de Ucrania y lo que vaya pasando, iremos viendo, porque está muy condicionado absolutamente a todo eso. Fabuloso. Bueno, Carlos, siendo unos minutos antes de las 9, agradecerte por tu tiempo, siempre gratificante actualizarnos y siempre aprovechamos para que nos dejes ahí una perspectiva un poquito amplia de la realidad que vemos todos en nuestras empresas. Recordarle a los miembros de AmCham que este foro y estas iniciativas son para ustedes. Les agradecemos su tiempo. Hemos tenido un line-up de charlas interesantes para lo que queda del mes. Los incentivo a que participen. De nuestra parte, siempre atentos a traer temas de actualidad y ciertamente este tema siento le da matiz a muchos de las cifras más económicamente duras que son las que típicamente vemos en medios y demás. Así que nuevamente gracias, Carlos, por tu tiempo, gracias al foro y estamos aquí, nos vemos en la próxima, nos vemos en un mes. Muchas gracias a vosotros. Gracias.